Muy bien, bueno, el tema de esta tarde, yo creo que les puede llamar la atención el título. Le puse por nombres superhéroes. ¿Y por qué le digo que por qué les puede llamar la atención? Bueno, porque creo que, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos vimos atraídos por estos personajes, sobre todo cuando somos niños, ¿no? Nos gusta ver, no sé, películas, nos gusta ver caricaturas, en otros tiempos había cuentos, ¿verdad? Por ahí me han contado acerca de, bueno, todavía existen, ¿no? Los famosos cómics que les dicen, eh, y nos vemos atraídos, ¿no? Por ellos, incluso, no sé, a veces yo creo que llegamos a jugar, imaginando que éramos alguno de ellos, ¿verdad? De estos personajes. Eh, y bueno, todos estos personajes forman parte de nuestra cultura, de nuestra vida, ¿sí? A veces de nuestros recuerdos, ¿no? Que tenemos de niños. Eh, ¿Y por qué se dará esto? ¿Por qué nos llaman tanto la atención? Bueno, algo que yo creo que nos gusta de ellos es que, bueno, se supone que son pues, muy poderosos, ¿no? Fuertes, que los malos nunca pueden contra ellos, que siempre salvan al mundo, siempre ganan, eh, pues eso nos gusta, ¿no? De ellos. Y algo que los caracteriza a la mayoría de ellos es que cuentan con ciertas habilidades, ¿no? Con ciertos poderes sobrenaturales, algunos de ellos, que a lo mejor a nosotros nos gustaría poseer, ¿no? En algún momento. Por ejemplo, aquí ustedes ven en su pantalla algunos personajes que creo que son conocidos, ¿no? Para todos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez imaginaron, soñaron, jugaron que podían volar, por ejemplo? O que tenían una fuerza extraordinaria, o que podían correr rápido, etcétera? Yo creo que muchos, ¿no? Eh, Otros, por ejemplo, se dedican a coleccionar figuras de estos personajes, eh, pósters, etcétera, ¿no? O sea, artículos, ¿no? Relacionados con ellos. Entonces, les digo, forman parte pues, de nuestra vida, ¿no? Prácticamente, este, en estas épocas, ¿no? De unas décadas hacia acá, se convirtieron pues, en parte a lo mejor importante, ¿no? De nuestra cultura. Eh, Bien, acerca de los superpoderes que mencionábamos ahorita, ¿no? Que eran las características de algunos de ellos o la mayoría de estos personajes. Me gustó por ahí una definición que encontré por ahí acerca de los superpoderes, precisamente. Dice que los superpoderes y la magia, ¿sí? Que generalmente se ve involucrado en todas estas historias, ¿no? Dice, es ciencia y tecnología superior que no podemos, que no, que dice aquí, no comprendemos, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de superpoderes, a lo mejor, sobre todo al cristiano, a lo mejor, y sobre todo si usted se considera como un cristiano conservador, bueno, decir superpoderes, no, pues eso es del diablo, ¿no? Sí. Pero vean, esta definición me pareció interesante, es decir, que dice, simplemente es algo que no podemos que comprender, o sea, que a lo mejor escapa a nuestras cualidades, posibilidades como seres humanos, sí, y aquí lo menciona como ciencia y tecnología superior, ¿sí? Que obviamente, dice, para un ser humano, pues es algo sorprendente, maravilloso, fuera de lo normal, ¿verdad? Eh, Dice, son hoy en día una de las figuras, estos personajes, dice, más importantes en nuestra cultura, ahorita les mencionaba, ¿no? Dice, pues en la actualidad sus historias se encuentran entre las más populares en el mundo del cine, ¿sí?
de todas las historias, películas que hay, dice que estas son de las más populares, las que más atraen público. Y en la televisión, dice por aquí, dice esto gracias a que en los últimos años las películas y series basadas en las historias de estos personajes han logrado asentarse como los proyectos más exitosos en la taquilla y audiencia. ¿Qué les parece? No sé si se habían dado cuenta ustedes. Y dice aquí que de unos años para acá se hicieron todavía más populares este tipo de películas con superhéroes, y dice que son las películas más exitosas, más taquilleras, las que reúnen más público, ¿verdad? A lo mejor por ahí está usted entre esas estadísticas. Y bueno, dice aquí, sus historias, fíjense, y aquí vamos a entrar en algo bien interesante. Sus historias, o sea, las historias de estos personajes y orígenes han sido adaptados para quedar más acorde a los tiempos modernos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no son, o sea, estos personajes no son tan novedosos o tan modernos como pensamos, ¿sí? Dice, muchos de estos personajes tienen largos historiales tras de sí, o sea, son muy antiguos y acumulan, dice, una gran cantidad de años e historias que han sido marcadas por el paso del tiempo y los eventos importantes sucedidos en ellos. No sé si más o menos captamos la idea. Porque si decimos, bueno, ¿y cuándo surgió, por ejemplo, no sé, quién se les antoja? Superman. Decimos, no, pues a lo mejor por allá en los años, no sé, más o menos, no sé, ustedes los más, los más grandes, si se acuerdan más o menos de qué años, no sé, si los 50, 40 o antes, a lo mejor. Pero si lo calculamos así, decimos, bueno, pues no son tan viejos estos personajes, ¿no? Pero así que esas historias han sido adaptadas para, eh, para que concuerden más o menos con nuestros tiempos modernos, ¿no? Para que nos identifiquemos un poco más con ellos, ¿verdad? Sin embargo, no son tan nuevos como pensamos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a ver aquí algo bien interesante, les voy a pedir que pongan mucha atención. Miren, por ejemplo, este personaje, Aquaman, bueno, ustedes conocen más o menos quién es. Un personaje que vive bajo el mar, ¿no? Bajo el agua. Dice que este personaje está basado en, ¿qué dice aquí? En el dios del mar y de los ríos, creador de tormentas e inundaciones de la mitología, ¿qué? Griega y romana, o sea, principalmente la griega, ¿no? Dice, para los griegos es Poseidón, para los romanos es Neptuno. Yo creo que también hemos escuchado, ¿no? Un poco acerca de esos personajes, de esos dioses antiguos. Pues este señor Aquaman es él, ¿sí? Pero adaptado a qué? A nuestra época, ¿sí? Y bueno, hoy le llamamos Aquaman, ¿no? Los griegos le llamaban Neptuno, los romanos Neptuno, los griegos Poseidón. Entonces, si lo vemos así, nos damos cuenta de que no son tan nuevos estos personajes, ¿no? Simplemente cambiaron de nombre, sus historias fueron adaptadas eh, más para nuestra época, ¿verdad? Muy bien. Así que eso es algo curioso, ¿no? Cómo han, ¿cómo podemos decir? Trascendido, ¿no? A través del tiempo y han subsistido estas historias. Y bueno, no tiene mucho que decir, bueno, no tengo mucho que decir de él porque bueno, este personaje o este superhéroe de nombre Thor es dice aquí, una clara y directa reinterpretación del dios nórdico. Ustedes recuerdan, los que conocen un poco de historia o de las culturas antiguas, Thor era un dios nórdico, ¿no? Un dios de los vikingos, ¿verdad? Así que pues no tiene mucho ¿cómo podemos decir? O algo así que nos confunda, que digamos, bueno, ¿a quién se referirá ese personaje? Es el mismo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, este chavo, Flash, no sé si lo ubican, yo creo que sí, ¿no? La mayoría. Bueno, él dice aquí que
comparte gran similitud con el dios Hermes. No sé si lo han escuchado también, ese dios mensajero del Olimpo, caracterizado por su rapidez. ¿Sí? Y luego tenemos por aquí otro personaje así bien famoso. No sé si lo recuerdan algunos. Linterna Verde. Él dice aquí que comparte similitudes, ¿sí? O prácticamente es el mismo, dice por aquí, que el dios Apolo, el dios del sol y de la luz, ¿sale? Que es algo que caracteriza también a este personaje, ¿no? Por eso también su nombre, ¿no? De Linterna Verde. Así que vemos cómo no sé si alguna vez habíamos notado cierto parecido, cierta similitud, incluso en sus historias, ¿sí? Si nosotros investigamos un poquito acerca de esos dioses antiguos, ¿sí? que veneraban, que adoraban las civilizaciones antiguas, esas historias tienen mucha similitud también con las de estos personajes modernos que nosotros conocemos, ¿no? Y que pues para muchos de nosotros han sido no sé cómo pues, se han convertido pues en parte de nuestra vida, ¿no? De nuestros recuerdos, de nuestra infancia, nuestros juegos, de hasta la ropa que vestimos, ¿no? A veces traemos por ahí estas camisetas o así, algún personaje, ¿no? O en todo, ¿no? Todo lo que usamos, ¿no? A veces que en los cuadernos, para los niños, en los juguetes, en todos lados, ¿no? Entonces, son una representación moderna de estos personajes antiguos, ¿sí? Luego tenemos por aquí a Iron Man. Dice por aquí que él, dice, comparte similitudes con un dios de nombre Hefesto, ¿sí? Un dios griego, ¿de qué dice aquí? Del fuego y la metalurgia, haciendo uso de tecnología avanzada. ¿Sí? La historia, o más o menos las características de ese dios Hefesto, y si ustedes conocen un poco de ese personaje, de ese superhéroe, pues tiene muchas características, ¿no? Similares. El señor Iron Man, el hombre de acero, ¿verdad? Y tenemos aquí a la Mujer Maravilla, que dice aquí que prácticamente es la misma que Artemisa, ¿sí? Una diosa también de la antigüedad. Incluso se menciona por ahí en la Biblia. Y bueno, hasta nuestros días todavía subsiste, ¿sí? La conocemos con otro nombre, ¿no? Pero es la misma. Luego tenemos por aquí a otro personaje. Ok, no sé si se acuerdan de este señor, de Hulk, o el hombre verde, ¿no? También le decía. Las similitudes de él son con el dios griego Hércules, ¿sí? Algo que lo caracteriza a este superhéroe es su fuerza, ¿no? Como lo era con Hércules, con aquel dios, lo era dios griego. Así que bueno, aquí vemos otra similitud, ¿sí? Con esos personajes de la antigüedad. Tenemos por aquí, pues este es el más famoso, ¿no? A lo mejor Superman, dice aquí que comparte ciertos atributos de Zeus, ¿sí? Que era como el mero mero, ¿no? De todos los dioses, Zeus. Y así también se puede considerar como a lo mejor el principal, ¿no? De los superhéroes, el más conocido, a lo mejor el que consideramos a lo mejor el más fuerte, ¿sí? Como lo era Zeus para los antiguos, ¿no? Las antiguas civilizaciones. Y bueno, tenemos aquí uno más, esos bien famosos, ¿no? Y conocidos por todos. Batman, dice aquí que, dice, es un héroe sin superpoderes. No sé si se acuerdan lo que han llegado a ver de él. Es un personaje que no tiene superpoderes como los anteriores, ¿no? A lo mejor la fuerza, el poder volar, el poder vivir bajo el agua, etcétera, ¿no? Como lo hacían estos otros, que tenían unas cualidades pues, sobrenaturales, ¿no? Él era diferente.
¿Cuál era su característica? Bueno, dice aquí que él utiliza su dinero, se acuerdan que era un personaje así rico, y con sus recursos, bueno, dice aquí, y su ingenio, dice, él utilizaba todos esos recursos, dice, para combatir a los villanos, ¿sí? Y se inventaba por ahí un montón de, ¿cómo podemos decir? Pues de artefactos, ¿no? Que le ayudaban a él a superar precisamente a los villanos, ¿verdad? Y nos dice por aquí que esas características que acabamos de mencionar eh, son muy similares a las de un señor de nombre Hades, o un dios, ¿verdad? De los antiguos dioses. Y bueno, vemos aquí como, esos son varios, ¿no? Personajes, y hay un montón más. Si ustedes le buscan, hay muchos, o sea, prácticamente todos los superhéroes que ustedes conocen tienen su homólogo, ¿sí? En las mitologías de las civilizaciones antiguas o en las historias, ¿no? De ellos. Yo creo que el único que no es el Chapulín Colorado, pero prácticamente todos. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este señor, Constantino. No sé si lo recuerdan, es muy famoso también, ¿no? Para nosotros, creo yo. Constantino, ¿sí? Un emperador eh, romano, es famoso pues por haber sido un emperador que se convirtió, o el primer emperador que se convirtió al cristianismo, ¿sí? Este, no vamos a juzgar por qué lo hizo, ¿sí? Por qué se convirtió al cristianismo. El problema con él fue el hecho de que él, para quedar bien con la gente que formaba parte de su imperio, que era diversa en cuanto a culturas, ¿sí? Y eso hacía que esa diversidad también se trasladara a la cuestión espiritual, a la cuestión religiosa. Entonces, aunque ellos trataban de imponer la religión este, mm, cristiana, cuando él se convierte al cristianismo, pues él trató de que todo su imperio, de que todos sus dominios, pues, profesaran la misma fe, ¿verdad? Y bueno, esto es algo que viene por ahí en las profecías, ¿no? Hoy que estuvimos hablando de la importancia, ¿no? De conocer la profecía, eh, bueno, empezó a ver que había problemas, ¿no? Porque él quería meter a fuerza la creencia, el cristianismo, y pues mucha gente se resistía, ¿sí? Porque, pues, bueno, para empezar, no podemos imponer estas cuestiones religiosas, ¿no? Espirituales no se pueden, porque vamos en contra de la conciencia de las personas. Entonces, muchos pueblos que él controlaba y dominaba, pues tenían sus propios dioses, sus propias religiones, este, todo, o sea, todo diferente, su propio lenguaje, etcétera. Eh, y bueno, uno puede decir, bueno, el idioma pues lo podían aprender, ¿no? Alguna que otra costumbre se fue adoptando, ¿no? De parte del imperio, pero cuando llegó al tema de la religión, ahí sí sacaron las uñas muchos, ¿no? Como lo haría cualquiera, ¿no? Yo creo. Entonces, la cuestión es que Dios nos hizo seres libres, ¿no? Y Él quiere que nosotros, si nosotros queremos entregarle nuestra vida, si queremos adorarle, etcétera, pues tiene que ser algo voluntario, ¿sí? No en base a amenazas, no en base a la fuerza, ¿no? Como lo intentaron hacer ellos. Entonces, eh, viendo esa problemática, viendo que había levantamientos, ¿no? En muchos lugares, enfrentamientos también entre grupos, ¿sí? Religiosos, o sea, de diferentes religiones, fue un desastre, ¿no? En esa época. Entonces él dijo, bueno, hay que ponerle un alto a esto, hay que poner una solución, tenemos que buscar ¿cómo podríamos decir? Un punto en el que pudieran
las distintas religiones, las distintas personas que formaban parte de su imperio, donde pudieran converger, ¿sí? Se les ocurrió pues a él y a, no sé, me imagino la gente que le rodeaba, pues la brillante idea de mezclar las religiones, ¿no? Mezclar el cristianismo que él empezaba a profesar con las religiones paganas, ¿sí? Tomar un poquito de aquí, un poquito de allá, y así pues todo el mundo estaba contento, todos tranquilos, felices, de que no les tocaran eh, la cuestión espiritual, ¿no? Sus creencias. Entonces, llegamos a un punto que se hizo una mezcla de todo, ¿sí? Se tomaron elementos de ciertas religiones, de ciertos países, y se fue conformando lo que hoy conocemos como la religión universal, ¿sí? La religión que predomina, ¿no? en nuestro mundo. No es un cristianismo puro, aunque se considera una religión cristiana, ¿no? Por el hecho de que creen en Cristo, ¿no? Precisamente, pero no es el cristianismo puro que Jesús predicaba. No es el evangelio puro que dejó Jesús cuando fundó la primera iglesia. De hecho, nada que ver, nada que ver. Y si ustedes se ponen a estudiar todo el asunto de ceremonias, de creencias, etcétera, etcétera, pues si usted lo compara con lo que Jesús enseñaba y lo que nos dice la palabra de Dios, pues no tiene nada que ver. Y tiene más en común con el paganismo, con todas las costumbres que tenían estas personas, ¿verdad? Pero como se quería pues mantener feliz a todo el mundo, pues dijeron, pues así le hacemos, ¿no? Así que un serio problema. No sé cómo lo vean ustedes. Y aquí, bueno, también entró la cuestión del día de reposo, ¿sí? En esos años. Dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos también con el día de reposo? O sea, el cristiano dice que es el día que, el séptimo día, ¿sí? Es el día del Señor. Los demás, pues dicen que es otro día, que es el domingo, ¿sí? Y pues, ¿quién va a ceder? A ver, ¿quién va a ceder? Bueno, este señor dijo, bueno, pues vamos a adorar al Dios de los cristianos, que era su nuevo Dios, pues vamos a adorarlo en el día que adoran todos los demás, como es la mayoría, ¿sí? Como todo el mundo adoraba otro día, dijeron, pues es más fácil, ¿no? Que nos hagamos al caldo, como decimos. O sea, bueno, vamos a adorar a este Dios, pero en otro día, ¿sí? Y así, ¿no? Así podemos ver muchos ejemplos, ¿no? De este asunto, cómo se fue mezclando todo pues, las religiones paganas en el cristianismo, ¿sí? Entonces, bueno, les digo, fue un serio problema, ¿no? A lo mejor en ese momento dijeron, no, pues, todos quedaron conformes, ¿no? Pero bueno, conocemos el resto de la historia, ¿no? Que todo lo que sucedió a raíz de esta decisión que se tomó. Así que miren lo que nos dice aquí. Esta palabra es precisamente esa mezcla, el sincretismo. No sé si han escuchado ustedes esa palabra. Sincretismo dice aquí que en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, se buscó un sincretismo, o sea, una mezcla, dice, entre la religión romana y el cristianismo, y religiones aparte de otras, aparte de la romana, ¿no? O sea, de todo tipo de creencias que existían dentro del imperio, tuvieron que tomar un poquito de cada uno, ¿vale? Entonces, y bueno, ¿y por qué ponemos aquí a estos personajes, ¿no? Que los que estábamos hablando ahorita, estos superhéroes? Bueno, todos esos dioses que se adoraban, principalmente en las culturas griegas, romanas, pues eran lo máximo, ¿no? Para ellos, eran lo máximo, aunque saben que hay un detalle bien interesante, y eso a lo mejor lo vamos a tocar luego, pero todos esos dioses, ¿sí? Que adoraban ellos, eh, tienen su equivalente en todas las culturas, ¿sí? Lo cual nos puede llevar
a sacar conclusiones también interesantes, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sucedió, ¿sale? Ese sincretismo, ¿no? Esa mezcla, esa eh, unión, ¿no? Entre muchos tipos de creencias que, bueno, nos lleva, con el paso de los años a ver, o a tener, ¿cómo podemos decir? Creencias del tipo de las que tenemos hoy en día, ¿sí? Este, y bueno, miren, por ejemplo, algo interesante que pasó. Por ejemplo, Júpiter, el dios Júpiter, dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos? Porque se supone que nada más hay un qué, pues hay un dios, ¿no? Decían los cristianos. Los demás decían, no, pues es que hay muchos dioses, está fulanito, sutanito. ¿Qué vamos a hacer con todo este problema, no? Bueno, Júpiter, dice aquí, simplemente se le cambió el nombre, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a disfrazar la cosa, ¿no? Para que no haya mucho problema, por ejemplo, aquí con los cristianos, bueno, Júpiter, vamos a ponerle San Pedro, ¿sí? Pedro, que era lo máximo también para los cristianos, ¿no? Aunque no lo adoraban, pero decimos es Pedro, ok, pues está bien, ¿no? Un apóstol. Marte, el dios Marte, se convirtió en San Martín, ¿sí? Que hasta los nombres están a veces un poco similares, ¿no? Si ustedes ven las traducciones, Marte y San Martín, ¿ok? Apolo se convirtió en San Apolinar, ¿sí? Cibeles, una diosa, bueno, vamos a ponerle María, tú vas a ser María, ¿no? Y así con todos, porque hay un montón de dioses, ¿sí? Obviamente hay como que un grupo que es el principal, ¿no? O sea, como que los meros meros, pero en sí pues hay muchos, ¿no? Y curiosamente todos estos dioses tienen su equivalente, ahorita decíamos con los superhéroes, ¿no? Pero todos tienen su equivalente en el grupo de santos, ¿sí? Que se veneran o que se adoran, o no sé cómo le quieren decir, en la Iglesia Universal, ¿vale? Eh, Así que, bueno, vean lo que sucedió, ¿sí? Simplemente se les cambió de nombre. Algo parecido a lo que sucedió, por ejemplo, con los dioses si hablamos aquí de nuestro país, con los dioses de los aztecas, por ejemplo, cuando llegan los españoles también dijeron, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Un sincretismo, ¿sí? Nada más les cambiamos de nombre a los dioses de ellos, les ponemos, ahora este va a ser San Pedro, este va a ser María, etcétera, ¿no? Y les quitaron los nombres que tenían eh, originalmente, ¿no? Ellos. Entonces, bueno, les digo, si nosotros ya lo analizamos así, pues es algo, es interesante y es a la vez así como, no sé, cómo decir, como algo complicado, complejo, ¿sí? Incluso que nos afecta hasta nuestros días, a nosotros, incluso como cristianos, porque, bueno, ahorita vamos a comentar eso, miren. En el paganismo, que ahorita mencionábamos, ¿no? Las religiones paganas, decía aquí, cada deidad tenía su propio culto. Cada dios tenía su culto, sus leyes, sus mandatos, sus ceremonias, etcétera, ¿sí? Y pues la gente como que tenía sus preferidos, ¿no? Decía, a lo mejor alguien decía, no, yo prefiero adorar a este o a este, y bueno, también había dioses para todas las cosas, ¿no? Y para cada situación. El cristianismo, dice aquí, con su énfasis en un solo Dios, fue visto por muchos romanos en aquel tiempo, ¿sí? Como una que dice aquí, superstición extraña. Y ustedes han leído por ahí en el libro de los Hechos, ¿no? Los problemas con los que se enfrentó la primera iglesia cristiana, ¿no? Pablo, por ejemplo, que él fue el que fue comisionado, ¿no? Por Dios directamente para llevar el evangelio a los paganos, ¿sí? Entonces, dice aquí que el hecho de que alguien creyera en un solo Dios, pues era algo súper extraño, ¿no? Dice aquí, e incluso se consideraba como una especie de ateísmo, o sea, porque si había muchos dioses y tú nada más creías en uno, pues eras un ateo, o sea, si no creías en todos la gama de dioses que existían, pues tú estabas así medio chifladón,
¿sale? Entonces, dice aquí, y era un símbolo de ¿qué dice aquí? De pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo, no sé, 50 dioses y tú tienes uno nada más, pues pobrecito de ti, ¿no? O sea, podías ser considerado como a lo mejor digno de lástima, ¿no? Pobre, ¿no? Un dios nada más, pues, ¿qué vas a hacer en la vida, ¿no? Así que veamos cómo era el pensamiento, ¿no? De aquel entonces. Así que, pues eran tiempos complicados también, ¿verdad? Eh, y bueno, estos personajes que dijimos aquí, eh, que había muchos, ¿verdad? Y todos tenían sus cultos, su forma de adorar, sus lugares, sus templos, sus ceremonias, etcétera. No sé, hasta el tipo de ofrendas que se les daba, ¿no? A ellos, pues era diferentes, ¿no? Eh, ¿Quiénes eran estos dioses? Porque, miren, a veces, bueno, aquí les voy a poner una frase bien interesante del el pastor Alden Thompson, ¿sí? Pastor de nuestra iglesia, escritor, y él menciona por ahí en uno de sus libros lo siguiente, miren lo que dice. Dice, es difícil para el cristiano conservador, ¿sí? No sé cómo se considera si es un cristiano conservador o no, pero dice aquí, es difícil para el cristiano conservador imaginar, ¿sí?, a los dioses paganos como algo más que, ¿qué dice aquí? Que palos y piedras. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vemos en la Biblia, en algunos textos, donde Dios o algún profeta, por ejemplo, se refiere a los dioses paganos como esto, como palos y piedras, ¿no? Algo hecho por qué? Por humanos. Algunas veces por ahí algún profeta haciendo así como tipo burla, ¿no? De esas imágenes, decía, bueno, pues si esa imagen se cae, ¿quién la va a levantar? ¿Se levanta sola? ¿No? Alguien tiene que ir aquí a levantarla. Si se quema, ¿quién lo va a salvar? Nadie. Entonces decía ahí, no, por ahí los textos dicen, no son qué, no son dioses, no tienen poder para salvarse a sí mismos, ¿no? Son imágenes hechas por hombres, y etcétera, ¿no? Aunque miren, ahí realmente está hablando en esos textos, la mayoría de esos, ¿no?, que mencionamos, se está refiriendo específicamente a las imágenes, ¿sí? Eh, entonces, si nosotros lo vemos así, pues decimos, ¿cómo puedo yo estar adorando a un pedazo de palo, un pedazo de piedra que yo mismo hice? Este, entonces, eso tiene un poco de algo ilógico, ¿no? Sin embargo, estas imágenes eran representaciones de algo o de alguien, ¿sí o no? Este, no eran, miren, es que a veces tenemos como el concepto de las civilizaciones antiguas, pues como que eran muy salvajes, ¿no? Muy, ¿cómo podemos decir? Limitados a lo mejor en su intelecto, ¿sí? A lo mejor un poco como cavernícolas, ¿no? A veces se los mencionan, ¿no? O sea, los vemos como muy, no sé, muy rudimentarios, ¿no? Igual en su manera de pensar. Sin embargo, si nosotros vamos a la Biblia y si nosotros vamos a los libros inspirados, nos vamos a dar cuenta de que entre más atrás nos vayamos en la historia, el ser humano era más que, pues, más perfecto, más de lo que somos nosotros. Y ahorita a lo mejor nosotros nos creemos lo máximo, ¿no? Porque tenemos un montón de tecnología y herramientas y recursos que decimos, ¿no? ¿Cuándo los iban a tener o sea, la gente de aquellos tiempos, ¿no? Pero resulta que es al revés. Eso nos dice Dios, ¿sí? Y nos dice que, por ejemplo, mm, en cuanto a obras, ¿sí? Sí, y al intelecto y a muchos detalles, dice Dios, que nunca nadie ha igualado, por ejemplo, a las personas que vivieron antes del diluvio. Nunca. Y usted puede decir, ¿cómo no? Pero si usted tenemos internet, tenemos teléfonos, tenemos televisiones y computadoras
Y vean cómo tenemos ahorita nuestro culto, ¿no? A través de la tecnología. Usted puede decir cómo alguien que vivió en aquellos tiempos iba a lograr algo así como lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Bueno, Dios dice que así era, ¿sí? Y que nadie los ha igualado a ellos, no a nosotros, que de estos tiempos. Dice que nadie los ha igualado a ellos, en muchos sentidos, ¿no? O en todos los sentidos, ¿sí? Así que si nosotros nos creemos mucho ahorita, pues imagínense las cosas que se veían en aquel entonces, ¿sí? Lo que pasa es que le digo que a veces tenemos y algo de, como cristianos, fíjense, algo de lo que es, no sé, de lo que nos han empapado, por ejemplo, la teoría de la evolución, donde nos dice pues que antes todo era más que, en la cuestión del ser humano, pues el ser humano era más que, más limitado en todo sentido, ¿sí? Entre más atrás nos vayamos a la historia, pero no, Dios dice que es al revés, o sea, entre más avanzado el tiempo, Dios dice que estamos peor, peor que en la antigüedad. Entonces, las personas que podemos decir, bueno, y por eso es que ellos adoraban a los astros y que el sol y se hacían imágenes porque eran muy limitados, ¿sí? Y bueno, les digo, Dios dice otra cosa. Entonces, piensen en esto, miren. Si esa gente era superior a nosotros en sus capacidades o en todos los sentidos, este, podemos decir, bueno, pues es que como estaban más tontitos que nosotros, pues se inventaban sus dioses, se inventaban imágenes, hacían esto y lo otro como para sentirse o para llenar un vacío, ¿no? De algún ser superior, etcétera. Bueno, les digo, piensen en esto. Si eran superiores a nosotros, todos ellos, ¿qué se necesitaba para que ellos llegaran a ese grado de adorar imágenes, representaciones de algo o alguien? ¿Qué se necesitaba? Bueno, eh, se necesitaba de algo demasiado poderoso, impactante, ¿sí? Que a ellos los hiciera sentir que realmente alguien era superior a ellos, ¿sí? Porque ellos eran seres, hablando de la humanidad, o sea, eran seres superiores a nosotros, ¿sí? Entonces, para que ellos se hayan deslumbrado con alguien, pues ese alguien debía tener algo especial, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Se necesita un poquito de gracia, ¿no? Entonces, este pastor nos dice algo, nos dice esto, ¿verdad? O sea, es difícil, dice, para nosotros imaginar que esos dioses que ustedes leen ahí en la Biblia, ¿no? Que adoraban las civilizaciones antiguas, dice, eran más que palos y piedras. Nos cuesta trabajo, ¿sí? Porque nosotros generalmente pues hacemos burla, ¿no? De eso, o sea, ¿cómo alguien puede adorar a una piedra, a un palo? Pues porque no adoraban a ese palo, ¿sí? Eran simplemente, o sea, se inclinaban, adoraban la representación de alguien, ¿sí? ¿Quién era ese alguien? ¿Quién creen ustedes que era ese alguien a quienes adoraban? ¿Quiénes eran esos personajes? Aquí hemos comentado, ¿no? Cómo en todas las civilizaciones antiguas existen historias, existen jeroglíficos, pinturas, escritos de cómo ellos recibían visita de seres que venían del cielo, que venían del espacio, que venían de tal planeta, que venían de la luna, etcétera, ¿sí? Y que les traían conocimiento y que les traían tecnología, conocimientos así bien, que a ellos los deslumbraban y decían, "Wow, estos son dioses, ¿sí?". Y ¿quién, quién, ¿quiénes eran estos personajes? Bueno, la señora Elena White por ahí en una cita lo menciona, ¿sí? ¿Quiénes eran? Dice ella, dice, eran demonios, así de fácil, ¿sí? O sea, ángeles que malos, ángeles malos. Eh, por eso, miren, muchas veces Dios
incluso hace alusión a otros dioses, ¿sí? Así con letra minúscula, ¿no? Hace alusión a otros dioses, los dioses de otros pueblos, dice, por ahí hay muchos textos, ¿no? En la Biblia. Dios nunca les dijo que no existían, ¿sí? A su pueblo. Dios nunca le dijo, mira, ese Dios no existe. Dios nunca les dijo eso, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque sí existían, ¿sí? O sea, eran los enemigos de Dios. Pero Satanás y su ejército, ¿sí? Viendo, podemos decir, la necesidad que el ser humano tenía de Dios, ¿sí? Y precisamente la lejanía que había también entre el ser humano y Dios por culpa del pecado, y que el hecho de que Dios ya no se manifestaba como se manifestaba, por ejemplo, en el jardín del Edén, de una manera como personal, ¿sí? Con el ser humano. Entonces Satanás es bien astuto, acuérdense, ¿sí? Y entonces dijo, bueno, ok, Dios ya no tiene ese contacto tan directo con los seres humanos, al menos no con todos, ¿sí? Entonces dijo, esto yo lo voy a aprovechar, ¿sí? Y él empezó a manifestarse de esas formas, ¿sí? Con los seres humanos, de manera que, acuérdense el gran problema de la batalla entre el bien y el mal, ¿sí? ¿Qué es lo que buscaba Satanás? La adoración, ¿sí? Es lo que él quería. Y hasta cierto punto lo consiguió aquí en la tierra, ¿no? Dijo, ok, el ser humano hizo un lado a Dios, ya no hay tanto contacto entre Dios y el hombre, así que eso yo lo voy a sacar provecho de eso, ¿sí? Y todos esos personajes que ustedes han escuchado en esas mitologías, y lo digo entre comillas porque cuando decimos mitologías decimos, pues son puros inventos, cuentos de aquellas gentes, ¿no? De aquel tiempo. Pues no están así, ¿sí? Porque esos personajes de los que ellos hablaban, esos dioses, etcétera, eh, existían, ¿sí? Y ellos estaban tan seguros de que existían que, o sea, dejaron sus escritos, dejaron dibujos, dejaron experiencias, ¿no? Incluso en la Biblia tenemos, hay mucho de eso en la Biblia, de esas experiencias, de esas uh, costumbres, ¿no? Que se tenían y lo que hacía el enemigo con eso, ¿sí? Entonces, miren, tan es así que, por ejemplo, en la cultura maya, vean esa imagen, no sé si les sorprende. Este es un dios maya. Y no, de hecho, no nada más maya, o sea, existían en muchas culturas de aquí de nuestro país, con los aztecas, con los olmecas, con muchos otros, ¿sí? Y era el mismo personaje. Este señor de nombre eh, Camazotz, ¿sí? Que su nombre significa lo siguiente, dice aquí en quiché, que es el idioma de los mayas. Tenemos la palabra kame, que es muerte, y sotz, que significa murciélago. ¿Se les hace similar? Dice aquí que para ellos era el dios murciélago, que si usted lo ve, pues, rápidamente usted dice, yo sé quién es, y enséñeselo a quien quiera y todo el mundo le va a decir quién es, ¿sí? ¿Quién es ese señor? Dice, pues es Batman, ¿sí o no? Igualito. Esta es una escultura real, ¿sí? De los mayas. Dice aquí en el Popol Vuh, que es un libro pues sagrado, ¿no? Para los mayas, donde encontramos otros por ahí, mucho de sus costumbres, de su religión, de sus mitos o sus leyendas, historias que ellos contaban. Por ejemplo, miren, bueno, por eso les digo que, no, bueno, no son, mucho de lo que ellos escribían y todo eso, o sus historias que ellos contaban de sus dioses, etcétera, es como una mezcla también entre cosas que nosotros conocemos, sabemos acerca de Dios, de la Biblia, pero mezclado con otro tipo de ideas. Por ejemplo, miren, ¿quién era este cuate? Dice que ellos decían que era un ángel que había bajado del cielo
para decapitar a los primeros hombres hechos de madera. Nosotros sabemos que los primeros pobladores de nuestro mundo fueron creados por Dios, fueron hechos de qué? De barro, de la tierra. Bueno, ellos decían que de madera. O sea, les digo que hay muchas similitudes también en las cosas que ellos creían y conocían, con lo que nosotros sabemos, ¿no? Pues total que era un ángel, dice que había venido a que arruinarle la vida a los primeros pobladores de nuestro mundo. ¿Sí? Aquí lo sorprendente, creo yo, es la imagen que él tenía, ¿no? Como la de este personaje que todos conocemos, que admiramos, que tenemos por ahí en la camiseta, en el cuaderno, en el póster, que vemos en la tele, etcétera. ¿Sí o no? Bueno, para que veamos hasta dónde ha llegado este asunto, ¿sí? Y cómo, fíjense, este personaje lo tenemos hoy por todos lados y lo vemos y lo admiramos y los niños quieren ser como él, etcétera. Entonces, bueno, pues para que veamos todo lo que hay detrás de este asunto, por ejemplo, de los superhéroes, y la trascendencia que han tenido en nuestras civilizaciones, en nuestras culturas, en nuestras ciudades, por ejemplo, tenemos todavía conservadas esas imágenes, ¿sí? De la antigüedad. Y a lo mejor usted puede decir, bueno, pero pues, no los adoramos, ¿no? Incluso pues se ven como arte, ¿no? O sea, si usted ha visitado algún lugar así donde existen ese tipo de imágenes, que estoy seguro que, yo creo que sí, ¿no? No las hemos visto en la televisión, pues se consideran como arte, ¿no? Y a veces son monumentos representativos, ¿no? De las ciudades, ¿no? Como este que está por acá en nuestro país, ¿no? Aquí a su izquierda, y que a veces vamos y nos tomamos ahí la foto, ¿no? Con aquella figura, etcétera. No estoy diciendo que esté mal o que sea un pecado o que Dios le vaya a mandar fuego del cielo por eso. No, pero lo que queremos destacar aquí es cómo ha trascendido todo este asunto, ¿sí? Desde aquellos tiempos, ¿no? Y que les digo, bueno, nosotros lo podemos ver como arte, ¿no? Pero saben que muchas veces, ¿sí? Estas figuras, podemos decir, bueno, pues se ven padres, ¿no? Ahí en tal punto, ¿no? De la ciudad, en la plaza, etcétera. Pero si, a veces, si nosotros le escarbamos por ahí, por ejemplo, ¿por qué se puso? ¿Sí? ¿O quién la puso? Nos sorprenderíamos también. Entonces, o sea, tiene mucho trasfondo a todo esto. Y les digo, no quiere decir que ahorita vaya usted y salgan, o sea, ahí a la calle a tumbar imágenes, estatuas, monumentos, etcétera, ¿no? No estamos diciendo eso, ¿no? Finalmente, estas imágenes pues, no son más que eso, ¿no? Al menos para mí y yo creo que para usted, ¿no? Que es como lo que dice ahí en la Biblia, ¿no? De muchas veces cómo se expresa Dios y algunos profetas, por ejemplo, de las imágenes, ¿no? O sea, son imágenes, o sea, no es nada, es algo inanimado, ¿sí? Bueno, les digo, por ejemplo, esto lo tenemos aquí en nuestro país, esto está en Rusia, me parece, es una imagen de, de Júpiter, y que, miren, curiosamente hay algo interesante con esta imagen, ¿sí? Hay una imagen, precisamente en Roma, eh, que es prácticamente una copia de esta, ¿sí? De Júpiter, pero en Roma no le dicen Júpiter, ¿saben cómo le dicen? Ya lo vimos, ¿no? Es San Pedro, ¿sí? Pero es la misma imagen y es la misma imagen que se utilizaba en la antigüedad. Pero bueno, simplemente dijeron, pues vamos a cambiarle de nombre, ¿no? Ya no es Júpiter, ahora es Pedro. Y esta, por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, ¿no? Por ahí está aquí cerquita, ¿no? Esta por acá está en Madrid. Y bueno, o sea, prácticamente, las tenemos en todos lados, estas imágenes. Y les digo que si nos sorprenderíamos si empezamos a buscar, ¿no? Por qué están ahí, quién las pone, etcétera. Bueno,
ya es otro rollo, ¿no? Eso, pero bueno, lo que queremos destacar aquí es cómo, a través de los años, de miles de años, todavía están presentes esas figuras. Ahora ya vimos quiénes eran y a quién representaban, ¿sí? Todas y cada una de ellas eran, dijimos aquí, eran, o sea, eran alguien que, seres reales, ¿sí? Eran, dice la señora White, demonios, ¿sí? Demonios. Eh, y aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿por qué nos fascinan tanto? Ahorita he hablado, ¿no? Al principio algo de esto. ¿Por qué al niño le gusta comprarse su traje? ¿Por qué imaginamos? Porque, bueno, dice aquí, probablemente dice la respuesta tenga que ver con el gen de Dios. No sé si ha escuchado usted de eso. Dice que según el genetista, dice aquí Dean Hammer, que es el que expone este asunto, dice que todos nosotros, todo ser humano, dice, tenemos que un gen, ¿sí? Dentro de nuestro ADN que dice aquí, dispone a las personas para tener experiencias, que dice aquí, místicas o espirituales. Es decir, que genéticamente, dice aquí, todos nos vemos, que dice aquí, impulsados a buscar a quién, a Dios, a un ser superior. Todos, 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 hasta el más ateo, ¿sí o no? Hasta el más ateo de repente dice, ay, Diosito, ayúdame, ¿sí o no? Entonces, porque es algo que nosotros tenemos en nuestro ser, porque Dios lo puso ahí, ¿sí? La necesidad de que o un vacío que únicamente podemos llenar con Dios, la necesidad de buscar a alguien superior. Entonces, ahorita que hablábamos de estos personajes, ¿no? Superiores, cuando el ser humano se aleja de Dios, eh, no cambió su genética. O sea, el ser humano seguía necesitando de quién, de Dios. Aunque no quería nada con Dios, lo que se alejó de Dios, todavía sentíamos que la necesidad de Él. Y esa necesidad la teníamos que suplir con algo, con alguien, y ahí es donde entraba el enemigo. Dice, ok, necesitan a un Dios, ok, bueno, aquí estoy yo, decía Satanás. Y aquí estoy yo y te traigo esto, mira, te voy a dar esto, te traigo sabiduría, te traigo tecnología, te traigo esto y lo otro. Y sorprendía al ser humano, ¿sí? Un ser humano que dijimos que era superior a nosotros en todo sentido, ¿sí? En la antigüedad. Entonces les digo, para sorprender y hacer que esos seres humanos adoraran algo, pues estaba difícil, ¿sí o no? Porque ellos estaban muy capacitados, eh, por ejemplo, antes del diluvio, o sea, el ser humano se puede decir que todavía casi era perfecto, casi, ¿sí? En esos años. Entonces, imagínense lo que no hacía Satanás, ¿sí? Para que el ser humano se maravillara, ¿sí? De lo que él podía hacer y ofrecer. Entonces, miren, en Isaías 14 nosotros tenemos este texto que es bien conocido y que mencionábamos ahorita algo de esto, ¿no? Dice por ahí los versículos del 12 al 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, y aquí está el asunto, miren, ¿qué es lo que quería él? ¿Qué buscaba él? Dijo, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a quién, dice ahí, al Altísimo. O sea, toda su vida deseó ser como Jesús. Siempre lo quiso, siempre lo deseó. Y no deseaba ser como él, lo hemos dicho, ¿no? No deseaba su carácter, deseaba su qué, su poder, deseaba la adoración que únicamente era para él, ¿sí? Porque Dios así lo estableció, ¿sí? Y Dios dijo, a él le van a adorar, ¿sí?
Y Lucifer decía, ¿y por qué a él y a mí no? Aunque sea poquito, ¿no? O sea, yo también tengo cualidades, yo también soy, estoy capacitado, yo también esto, lo otro, ¿por qué a mí no? Entonces, él se dedicó a pelear por eso, ¿sí? Por la adoración, por nuestra adoración, ¿sí? Desde que entró aquí el pecado, bueno, dijo, ya tengo súbditos aquí, ¿no? Y empezó toda esta historia que hemos comentado ahorita, ¿no? De cómo logró que el ser humano le adorara, ¿sí? Él no vino y se presentó diciendo, ¿saben qué? Miren, yo soy Satanás, yo soy Lucifer, yo soy el enemigo de Dios, yo esto. No, ¿sí? Él se presentó como un amigo para empezar. ¿Se acuerdan lo que hizo con Eva? ¿Sí? Pero ahora de otra manera. Ahora dijo, yo vengo de por allá, de otros mundos, etcétera. Adórenme. Yo soy un Dios. Me llamo fulano de tal. Les traigo aquí estos regalos, les traigo esto y lo otro. Y adórenme. Y denme ofrendas y hagan sacrificios. Y todo lo que se hacía para Dios, él lo distorsionó. ¿Sí? En las religiones paganas. Entonces, pues él contento, ¿no? Porque tenía al ser humano pues, a sus pies, ¿sí? Donde, donde él se manifestaba, pues el ser humano se postraba ante él, ¿sí? Este, adorándolo como un Dios, ¿no? Un Dios todopoderoso. Entonces, pues hasta cierto punto lo logró aquí en escala pequeña porque no era exactamente lo que él quería, ¿sí? Pero dijo, bueno, pues peor es nada, ¿no? Y se conformó con esto, ¿sí? Con la adoración del ser humano. Este, y bueno, les digo, o sea, cuando existe ese cambio en la historia entre lo que sucedía con Constantino, ¿sí? Pues Satanás tuvo que ingeniárselas otra vez porque como que, bueno, ya se volvió cristiano, ahora quiere que todo el mundo adore a Dios y que hagan las cosas correctas, pues no, dijo Satanás, no, les metió en su cabeza y dijo, pues vamos a mezclar todo esto, ¿no? Y así, ¿no? A través de la historia, hasta llegar a nuestros días y vemos cómo todo esto subsiste hasta nuestros días, miren, y te lo vemos, ¿sí? Aquí lo vimos en estas imágenes. Y cómo seguimos o siguen esos personajes presentes en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestros pensamientos, en nuestros hogares y en todo, ¿sí? Y no les estoy diciendo ahorita que salga y queme todas sus películas y queme todas sus camisetas y todo lo que tenga ahí, muñecos y no, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, porque si usted tiene algo de un superhéroe por ahí en su casa, pues dijimos ahorita son que cosas inanimadas, ¿no? Este, aquí el problema es cuando esas cosas inanimadas ocupan el lugar de quién, de Dios. Porque para usted puede decir, bueno, o sea, es una camiseta, sí, ahorita acabamos de ver que hay mucho trasfondo, ¿no? De esto, que yo estoy seguro que la mayoría desconocíamos, ¿no? Y cada quien puede decir, bueno, si usted quiere quemar su camiseta de Batman, pues quémela. Tampoco pasa nada. Y si usted dice, no, pues yo me la quiero seguir poniendo, no sé, no tampoco pasa nada. Acuérdense que hay cosas en nuestra vida como cristianos, ¿sí? Hay cosas que ofenden a Dios, hay cosas que pueden exaltar a Dios, ¿sí? En nuestra vida, y hay cosas que ni para bien ni para mal, ¿sí? Entonces, ahí Dios nos va a dar la luz, ¿sí? Para qué tanto me está afectando a mí este asunto, qué tanto yo estoy poniendo esas cosas en el lugar de Dios, qué tanto me estoy dejando influenciar por ellas, eso es otro rollo, ¿sí? Otro cantar. Entonces, aquí por eso tenemos que ser bien sabios, dirigidos por el Espíritu de Dios, porque ahorita podemos salir y a quemar todos y a sus hijos, quítenle sus juguetes y quítenle ese póster, y, ¿sí?
y tenemos que ser bien maduros, ¿no? Para estos asuntos, pero es necesario y es bueno conocer todo esto, ¿sí? Eh, porque siempre, les digo, y aquí lo he comentado, ¿no? Siempre alguien va a llegar a nuestra vida preguntando, oye, ¿tú qué piensas de esto? Oye, ¿tú qué opinas de esto? Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y muchas veces, pues, nuestra única respuesta es decir que algo es malo, ¿sí? No, es que eso es del diablo, no, eso es malo. O de plano, no sé, y nomás me quedo pelando los ojos, ¿no? No, pues no sé, ¿sí? O déjame le pregunto al pastor a ver qué me dice. Entonces, nosotros debemos tener conocimiento, herramientas para interactuar, ¿no? Con la gente que llega a nuestra vida. Vamos a ir terminando con esto, miren, haciendo a un lado ahorita todos los demás superhéroes, este, miren, algo acerca de un verdadero superhéroe, que es quien, ustedes ven ahí en pantalla, es Jesús. Dice aquí, en la revista Review and Herald, dice maravillosa combinación de hombre y Dios. ¿Quién es esa maravillosa combinación de hombre y Dios? No es Superman, ¿sí? Es, es Cristo, dice aquí, que se humilló hasta la naturaleza de hombre. Qué humildad, dice aquí. Maravilloso, dice, a los ángeles. O sea, ellos se quedaron maravillados de esto. Si ahorita decíamos que Satanás ha maravillado al ser humano con sus manifestaciones, con sus apariciones, con lo que él dice que nos ofrece, ¿no? Bueno, esto dice aquí que en realidad ha maravillado al universo entero, ¿sí? El hecho de que Cristo se haya hecho como uno de nosotros. Dice, la lengua no puede describirla, esa maravilla, dice. La imaginación no puede abarcarla. El verbo, dice, eterno, consintió en volverse carne. Dios hecho hombre y fue, dice, una humildad maravillosa. Pero descendió, dice, más todavía. O sea, no nada más se hizo como nosotros. El hombre, dice, debió humillarse como un hombre para soportar insultos. O sea, no nomás fue y vino aquí a visitarnos de vacaciones, ¿no? Y se vino a soportar insultos, reproches, vergonzosas acusaciones y maltratos. Toda su vida, desde niño, ¿sí? Desde que nació, es más, desde antes de nacer. Dice, no parecía haber un lugar seguro para él en su propio territorio. ¿Qué les parece? Es algo sorprendente eso, ¿sí? Si usted cree que Jesús vino aquí a pasársela bonito, porque decimos, pues era Dios, ¿no? Y venía y hacía milagros y todo, qué padre, ¿no? No, dice, no parecía haber un lugar seguro para él en su propio territorio. O sea, en este mundo que él creó, ¿qué les parece? Donde quiera se encontraba rechazo, insultos, acusaciones, etcétera, y amenazas de muerte. Dice, tuvo que huir de lugar en lugar para salvar su vida. Fue traicionado por uno de sus discípulos, negado por otro, dice, de sus más celosos seguidores. Qué mala onda, ¿no? Fue escarnecido, fue coronado con una corona de espinas, azotado, forzado a llevar una cruz que no era para él, era para usted y para mí. Dice, no murió como un héroe. ¿Qué les parece? Dice, a los ojos del mundo. Porque, bueno, la gente que presenció eso, ¿qué decían? ¿Se acuerdan? Decían, uy, pobre, ¿no? Y él que decía que era el hijo de Dios. Y vean dónde acabó. Dice, dice, no murió como un héroe a los ojos del mundo, cargado de honores, como mueren los hombres más, dice, los hombres en las batallas. Ustedes han leído historias, ¿no? Cómo eran honrados, alguien que moría en una batalla, un rey, un general, como héroes, ¿no? Dice, no, Jesús no murió así. Murió, dice, ¿como qué? Como un criminal, condenado, suspendido entre los cielos y la tierra. Murió una penosa muerte de vergüenza, expuesto a los vituperios e injurias de una multitud degradada, criminal y licenciosa.
Pero, es bien, aunque podríamos decir, no, pues vaya héroe, ¿no? Miren lo que sucede. Cuando él resucita, ¿sí? Eso ya es otro nivel, ¿no? Algo que no, no podrían hacer estos otros personajes, ¿no? Dice, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales, ¿sí? Mientras ascendía, cuando se fue de aquí, dice, iba adelante y la multitud de cautivos libertados, dice, en ocasión de su resurrección le seguía. Ustedes recuerdan que cuando él resucitó mucha gente también y los llevó con él al cielo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, lo que estamos leyendo en el deseo de todas las gentes. Dice que le seguían a esas personas, ¿sí? No sabemos quiénes eran, pero dice la hueste celestial, dice con aclamaciones de alabanza y canto celestial acompañaba al gozoso séquito, o sea, a Jesús y a esa gente que iba con él, que eran, habían sido, dice aquí, libertados, ¿de qué? Pues de la muerte, ¿sí? Fue algo espectacular, ¿sí? Algo que usted dice, no, pues aquí le hacen desfile, ¿no? A los héroes. ¿Se acuerdan cómo llegaban los generales, los conquistadores cuando regresaban a sus tierras? Todo el mundo los alababa y les hacían fiesta y honores. Bueno, desfiles, ¿no? Algo así sucedió, pero a gran escala, ¿sí? Que a lo mejor no podemos ni siquiera imaginar. Y dice aquí, los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo, dice, parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido, dice aquí. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que, dice, en armoniosos acentos proclaman. Fíjense bien cómo cantaban, dice aquí, bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y esto sí es digno de un héroe, ¿sí o no? A lo mejor nosotros decimos, no, pues así con la forma en que murió, pues no parecía un héroe, ¿sí? Pero si seguimos adelante en la historia, nos damos cuenta de que realmente Jesús fue que un héroe, el más grande de todos, más que Superman y que Batman y que todos esos que acabamos de ver, ¿no? Que simplemente son imitaciones, ¿no? De alguien que quiso ser como él, como Jesús. Así que son imitaciones baratas, ¿no? este, de lo que es un verdadero héroe, un super héroe. Así que yo estoy seguro que todos nosotros, ¿sí? Estamos agradecidos con él por lo que hizo, por cada uno de nosotros. Y el otra vez mencionábamos, ¿no? Que eso que él hizo tenemos que tomarlo que personal, ¿sí? No decir, pues Jesús vino a morir por todos, ¿no? O sea, Jesús vino a morir por quién? Por ti, ¿sí? Exclusivamente por ti. Y cuando lo vemos de esa manera, todo cambia, ¿sí? La situación cambia, ¿no? Nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de relacionarnos con Él. Así que ojalá que podamos, pues cada día adorarle, alabarle, agradecerle, ¿sí? Por lo que Él ha hecho, interesarnos más en conocerle, ¿sí? Eh, porque es digno de eso, ¿sí o no? No nos daría gusto conocer a alguien así, a un superhéroe. Recuérdense cuando eran niños, sí, los niños se emocionan, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, a alguien disfrazado, ¿no? No sé, de Superman, por ejemplo, ahí van y se toman fotos, porque para el niño es lo máximo, ¿no? Para nosotros también debía ser lo máximo, el querer conocer más a quien, pues a nuestro superhéroe, ¿sí o no? Así que bueno, vamos a terminar con la cita que leímos al principio. Les voy a invitar ahí a leer en sus Biblias Salmo 24, versículos 7 y 8. Y con esto nos despedimos, vamos a quedarnos con ese texto en nuestra mente. Salmo 24, versículos 7 y 8. Miren, estas palabras que dejó registradas aquí David, en este salmo, justamente forman parte de la letra de un canto, ¿sí?
que se entonó en ocasión de la ascensión de Jesús al cielo. ¿Quién lo entonaba? Los ángeles y toda esa hueste que le acompañaba. Dice lo siguiente, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Dice, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y dice que preguntaba otro grupo, en la ciudad de Dios preguntaban, ¿y quién es este Rey de Gloria? ¿Sí? Así como diciendo, díganos, díganos, jugando, ¿no? ¿Quién es ese Rey de Gloria? Y contestaban los otros, porque ellos querían escuchar precisamente esta frase que decía lo siguiente, dice el versículo 8, es quien, Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el poderoso en batalla. Así que esta descripción que nos da aquí es digna de un héroe, alguien que todopoderoso, poderoso en que en batalla, alguien que nunca pierde, alguien que todo lo puede, que derrota a sus enemigos, los pisotea y etcétera, ¿no? Entonces, ojalá que, les digo, ojalá que podamos cada día interesarnos más, ¿no? En conocerle, en tener una relación con él, porque él está dispuesto a hacerlo, ¿sí? A lo mejor estos otros superhéroes pues son inalcanzables, ¿no? En sus historias, porque no cualquiera tenía la oportunidad de convertirse en el amigo de Batman, por ejemplo, o de Superman, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ese privilegio, ¿sí? De ser amigos del mayor de todos los superhéroes. Así que la invitación esta tarde es pues acercarnos a él, conocerle y que podamos hacernos sus amigos, porque él está dispuesto a ser nuestro amigo. Que Dios les bendiga.